Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Por Dios, no me atormentes. Esta es la frase que en este evangelio se escucha, pero si decimos por Dios no me atormentes, suena como muy feo. ¿Podríamos decir entonces que también el evangelio podía tener el título de la crisis de los 2000 cerdos? Suena como más suave, pero sin embargo, no sé cuál de las dos frases sea más dura. Al fin y al cabo, hay una lección bien importante para nuestras vidas. Cuando escuchamos esa voz, por Dios no me atormentes, es muy familiar. La estamos escuchando todos los días. ¿No se escucha muchas veces al niño que nos dice de repente: si me pegas, te demando? Déjame en paz, no me atormentes, es una frase más común. La encontramos en el adolescente que ya casi es jovencito, que le dice al papá: déjame en paz. O la mamá que recibe esa exclamación: ¡ay, mami, ya déjanos en paz! También la encontramos en el político: déjenos en paz, curas, déjenos en paz. Dios es un invento de ustedes. La sociedad puede vivir mejor sin esos cuentos que ustedes inventen. Déjenos en paz, por favor. Y si vamos recorriendo la historia por cada uno de los estratos sociales, cada uno a su manera va repitiendo la misma frase: déjenos ya en paz. No sé si es una frase muy del hombre o es una frase muy del demonio. Ay, estoy tocando ya un terreno como prohibido. Pero vayamos al evangelio así nada más, tan sencillito como el evangelio de hoy es. Y ubiquémonos para decir, primero, que Jesús nunca descansa. ¿Y por qué digo esto? Porque Jesús tiene una guerra que se la hizo desde el inicio al demonio. Cuando leemos el evangelio que nos dice: en aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago en la región de Gerasa, y ubiquémonos que estamos del otro lado del lago, enfrente de Cafarnaúm. Jesús acaba de pasar unos días ahí en Cafarnaúm, predica en la casa de Pedro y también a la orilla del lago, y de repente, en ese trabajo tan intenso, a Jesús se le ocurre la buena idea de decir:
que el trabajo está muy bien, pero hay que dedicarnos un tiempito a nosotros. No solo trabajar, sino también para rendir mejor en el trabajo, hay que dedicarse un descanso, un tiempo para uno. Y por eso les dice, vamos a la otra orilla. El Evangelio nos dice que los apóstoles en la misma barca desde la que Jesús predicaba, que era la barca de Pedro, se van a la otra orilla. Y Jesús, cuando llega a la otra orilla, se encuentra con el enemigo. El mismo demonio en aquel poseído se le enfrenta. Sale desde aquellos lugares donde él andaba rondando y Jesús no dice, estamos de descanso, hoy no se trabaja. Esto es una lección para mí como sacerdote, pero es una lección para todos, porque todos, de alguna manera, estamos por misión para los demás. Si se hiciera una definición bonita del hombre, se diría que es un ser para los demás. A muchos no les gustaría esta definición. Más bien definen que el hombre es para sí mismo, que el hombre solo debe pensar en sí mismo, y en cierta manera también. El hombre debe pensar en sí mismo para luego dar un mejor servicio a los demás. Es para los demás que está el hombre. Y si es el sacerdote, aún más esa definición es hermosa. Un hombre para los demás. Jesús es un hombre, el hombre Dios, para los demás. Cuando tú vas a descansar, o ese fue tu plan inicial, y llegas a casa y tus hijos te piden tu compañía, te piden el que juegues con ellos, ¿qué les dices? ¿No me molesten? ¿Qué les dices? ¿Déjenme en paz? Ay, como que te empieza a sonar esa frase con la que inicié. Cuando tú les dices a tus hijos, o yo le digo a la persona que viene a lo mejor a pedirme ayuda, oiga, déjeme en paz, no es hora de oficina. Ay, 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 ¿quién es el que está hablando en mí? ¿Estoy yo poseído? ¿Poseído de mis esclavitudes? ¿De mi descanso egoísta? ¿De mis caprichos? ¿No estoy disponible porque voy a entregarme a uno de mis vicios? Jesús nunca perdió su capacidad de ser para los demás. Siempre estuvo disponible. ¿Por qué Jesús siempre estuvo disponible para los demás? Porque siempre estuvo disponible para lo que su Padre quería. Yo estoy siempre disponible para lo que Dios quiera. Ahí queda la pregunta, la dejo ahí, para que cada uno nos respondamos en nuestro encuentro personal con el Señor. Vayamos a lo segundo. El indomable poseído. Estaba tan poseído aquel que no lo podía domar nadie. Lo encadenaban, le ponían argollas, andaba vagueando por los sepulcros, nadie lo podía controlar. Gritaba, bufaba, pon todo lo que tú quieras poner en tu imaginación. El indomable poseído, Dios lo domina. Jesús, que no es el Hijo de María, sino es Dios actuando. ¿Cómo es que actúa Dios? ¿Qué es lo que pasa? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué misterio! Por Dios, te lo pido, no me atormentes. ¿Quién es el que dice esa frase? El mismo poseído. ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Y dice el Evangelio que se echó a correr él y se postró ante él. ¿Quién es el que se está postrando ante Dios? El mismo poseído. ¿Te das cuenta qué misterio es el que está pasando aquí en este Evangelio? El mismo demonio se postra ante Dios para también pedirle a Dios, y en el nombre de Él, que no lo atormente. En el nombre de Dios le pedimos a Dios que se largue. Ay, perdón por la frase, pero realmente así nos comportamos con Dios y le decimos que en el nombre de Dios se vaya, nos deje en paz. ¿Cómo es posible que el demonio mismo le pida a Dios que le deje trabajar? ¿No nos vamos a colocar ya en la peor de las tentaciones y en acusar a Dios de que no nos está dejando en paz y que lo que Él hace, siendo para nuestro bien, nosotros como demonios, como poseídos, le decimos a Dios que quiere buscar nuestro bien, que nos deje en paz y nos deje hacer lo que nos da la gana, porque eso es lo que queremos, hacernos daño, y el bien de Él decimos que es un tormento.
no me atormentes haciéndome el bien. Déjame mejor seguir haciéndome mal. Así hablamos los poseídos. Cuando el niño le dice a su mami, déjame en paz, mami, tú no me quieres. En realidad es casi la misma frase. Déjame hacer lo que yo quiero, porque lo que tú quieres te lo pido, no me lo pidas. Eso para mí no es mi bien. Y yo le estoy diciendo a mi mami, déjame en paz y hacer lo que yo quiero, porque eso es lo bueno para mí, hacer lo que yo quiero. Me duele estar diciendo estas cosas, porque la frase dicha por el demonio es muy demoníaca, perdóneme que repita. ¿Cómo es posible que el demonio se arrodille para pedirle a Dios que lo deje en paz y le deje trabajar? ¿Será posible que esto suceda? Pues sí sucede. Una manera de decirle a Dios, en nombre de la libertad que tú me has dado, permíteme que la ejerza para ir en contra tuya. Así somos nosotros muchas veces. Nos volvemos ciegos cuando estamos poseídos. El vicio nos posee y nos vuelve ciegos. El placer nos posee y nos vuelve ciegos. Y pon todo lo que tú quieras. Pero Jesucristo lo doma. Y para eso viene Dios, para domar el mal que se camufla de bien, para desenmascarar al mal que se camufla de bien. Jesús le pregunta para domarlo, ¿cómo te llamas? Y él responde, somos legión. Aquella legión vuelve a rogarle a Dios, no nos dejes marchar de aquí, no nos eches de aquí, queremos seguir trabajando. Y le rogaron, déjanos entrar en esa manada, en esa piara de cerdos. ¡Qué maldad la del demonio! Que aún quiere seguir haciendo daño y pues decide estar en una piara de cerdos. Y aquí viene otra de las enseñanzas maravillosas y tristes a su vez de este evangelio. La gente, ¿por qué se decide? Todos se dieron cuenta de la maravilla. El hombre aquel poseído dejó de estarlo. Fue liberado de sus esclavitudes. Escuchemos entonces lo que sucede. Yo al inicio dije que si se trataba de déjame en paz o si se trataba de la crisis de los 2000 cerdos. Si yo te preguntara a ti, ¿para ti qué es más importante? ¿Salvar un hombre, que se salve un hombre y para toda la eternidad? ¿O 2000 cerdos? ¿Verdad que entonces me vas a decir, depende de qué? ¿No será este evangelio tan antiguo como moderno? ¿Tan aplicable el día de ayer, porque así decidieron los de Gerasa que mejor Jesús se fuera? ¿No seremos también nosotros hoy en día, quizá algunas veces, gerasenos, que le decimos a Jesús, vete, déjanos en paz? Queridos hermanos, así es. Pido al Señor que no le digamos a Dios, déjanos en paz, sino más bien hagamos lo que hizo el poseído, querer seguir a Jesús. Y a lo mejor Jesús no nos deja ir con Él, pero nos deja vivir de Él, vivir de haber sido sanados, y además de contarle a medio mundo cómo el Señor nos salvó. Lo mismo da que tenga casa o no tenga casa, que me quede sin muchas cosas, pero que no me quede sin Dios. Qué hermoso no repetir la misma frase, por Dios, déjame en paz, sino más bien, por Dios, quiero vivir de ti, y nunca te apartes de mí. Y si yo me apartara de ti, Señor, tú acércate a mí, que viva en paz contigo, porque contigo, Señor, sí se vive en paz, y sin ti solo es una paz aparente, de la que no quiero vivir, aunque a lo mejor pierda mis riquezas, o ciertos apegos, o ciertas posesiones, pero que perdiéndolas, solo a ti te posea. Amén.